gracias. Bueno, mira, nos peló. Nos peló. Yo lo primero que quería preguntarle es si él necesita terapia, porque aquí somos especialistas. A mí me dijeron que esto era una terapia gratuita, por eso vine No, ni siquiera es principalmente. gratuita, además se van Es la pagados. única terapia donde el paciente se va a pagar. Forrado. No, pero yo le decía, el otro día a ti te decía que los primeros que tenían que tomar terapia eran ustedes, por una cosa muy rara. Nosotros ya estamos por sobre Pero el si no hay bien. nada más agradable y sabroso que un loco aconsejando a otro loco. Oye, bueno, tú dijiste que éramos fome, que Fome. el panel, que andábamos con la cartera de la Fran, todo, y aquí estamos sentados con Sí, nosotros. no, pero ¿viste? lo primero que Y para que vean, yo no traigo cartera al No, porque estudio. se fue echaron a Michael, sacaron la cartera, pues obvio. No, obvio. no. Sacaron a llevaron, Michael, se la cartera llevaron. En afuera. este programa no hay espacio para carteras. Así que la persona que se venga a trabajar acá va a tener que dejar la cartera en la casa. Pero usted entendía lo que tenía que Sí. ver con llevar la cartera, ¿no? Sí. Tenía que ver con secundar a la Fran. En el fondo hay gente que nunca o tiene muy pocas posibilidades de contrapreguntar o decir, ¿sabes qué, Fran? No Mira, estoy de acuerdo contigo. yo hubiese agradecido que alguno más me prestara ropa de los panelistas. ¿Tú crees que te prestó poca ropa, Michael? Yo creo que No, se Michael. desnudó, No, no, se no. desnudó frente No, a ti. Yo digo que ese panel fue muy complicado y el único que me echaba una manito ahí era Michael. Pero malo el panel. Yo vi con todo el cariño, ¿ah? Yo creo que... y ¿Sabes ahí- quién lo eligió? ¿Quién? Yo. No. Nunca más me den ese cargo. Pero cada uno, que lo decía José, y yo comparto con él, son muy buenos por sí separado. solos, sí. Pero en conjunto era un desastre. O sea, imagínate Larry Moe haciendo una crítica que de pronto se había escuchado un ruido raro y era la voz de Paula. O sea, era una cosa como... Pero Bueno. obvio que habla Paula. Bueno, está bien, Y por pero- otro lado venía de un programa donde Paula había mostrado una cantidad de dote histriónico, imitaba, hacía broma, acá decía una broma y nadie la tomaba. Pues evidentemente era un programa distinto. No la y los entendíamos. paneles muchas veces, digamos, son ingredientes. Los ingredientes a veces no funcionan. Oye, en vamos a ver la conjunto. nota mejor. Pero tenemos una nota que habla de ti. Ay, qué De lindo. qué hay detrás del personaje y qué uno podría esperar de alguien que además ha generado un género súper disruptivo. Que a mí De me alguien gusta tan el personaje oscuro, dices mucho. tú. No, pero sí, mira. Mira. Eso es alguien que no discrimina a nadie. Claro. Los odia a todos por igual. Vamos a ver la nota. odio. Los odio. Vamos a ver la nota. Es la lengua más filosa de la farándula. Mi farándula, o la que yo vivo, es sin máscaras. Un periodista que ha creado su propio estilo Un nuevo escándalo que rodea a... y que cultiva una vida que pocos conocen. Parte de esta empresa que tengo se dedica a el lavado de alfombras. Voy, retiro la alfombra y después se las devuelvo lavadas y sanitizadas. Ella es la lavadora. ¡Piraña lavadora! Oye, pero antes... El más polémico, deslenguado, mordaz de la televisión abre su corazón y habla sobre el hombre detrás del personaje. ¿Se arrepiente de sus dichos tan polémicos? ¿Ha pedido perdón alguna vez? Todos los secretos y revelaciones de Sergio Rojas esta noche en OnlyFama. Son tantas las polémicas, dichos y cagüines en los que ha estado envuelto Sergio Rojas que cuesta llevar la cuenta. Si no existiera ese testimonio, yo hubiera quedado como un mentiroso, yo hubiera quedado como el que armó todo esto, Pamela hubiera quedado como una víctima de que nunca me fue a buscar, gracias a Dios que existen esos gritos. Porque este periodista es arte y parte de la farándula chilena. Cada día, desde su programa ¿Qué te lo digo?, dispara contra el que se le ocurra. Y por eso, para muchos, no es solo un opinólogo, sino más bien quien genera la noticia. Ella está para mucho más que esos pelafustanes que está tomando hoy en día por falta de amor. Pero ¿quién es Sergio Rojas más allá de las luces? Conocimos su lado íntimo y partiremos el recorrido en la comuna del Bosque. Esta no es mi casa, esta es la casa de mi mamá. Ya. En la casa de mi mamá, yo me apodero un poco de esta casa porque me quedo acá como 4 días. Yo tengo mi lugarcito secreto en San Bernardo. Esta es mi casa de infancia, de hecho en el resbalín que está ahí me saqué la cresta como a los 8 años y creo que ahí como que quedé medio turuleco. Ese fue el primer chancacazo que me di, yo creo que ahí se me anduvieron moviendo un poco las neuronas, la hormona y todo. Claro, ahí ya lo cambió, de verdad. Ahí yo creo que algunas partes se movieron. Aquí pasa la mayor parte del tiempo junto a su mamá y una de sus hermanas. Soy muy mamón. No tengo ni comida en mi departamento. ¿Y por qué eres tan mamón, Sergio? Porque soy mamón. Siempre he sido muy mamón. A poco andar llama la atención que su nombre tierno y querendón, aspectos que contrastan del cielo a la tierra con el rudo panelista del programa de Zona Latina.
¿Cuán importante es para ti tu familia, Sergio? Ay, son todo. O sea, para mí la tele es una diversión. Yo lo hago con mucho cariño. Un personaje que la gente dice, no, no soy un personaje, me encanta pelar. Cuando dicen, no, nosotros no juzgamos, yo juzgo. La gente dice, pero ¿cómo a alguien lo va a pasar bien como teniendo tanto problema? Yo lo paso el desjueve. Amo los problemas, los amo. Yo soy súper, de hecho, como criado a la antigua. Ya. Entonces, claro, como yo soy gay, es muy raro. Porque es como un gay conservador. Entonces, una cosa muy extraña. A mi mamá le costó cantidad que yo me teñiera el pelo, que yo ocupara brillo, porque ella además viene de una familia donde el papá era muy potente. Entonces, era como esos típicos viejos de campo. Muy conservadores. Muy conservadores. Entonces, claro, le salió este hijo que es bastante particular, pero lo aprendió a asumir y hoy día como que, claro, me reta igual cuando digo cosas en la tele. ¿Pero por qué dijiste esto? ¿Por qué trataste así a esta persona? Claro, te pasaste. Hasta el día de hoy, Hasta o sea, ahora, siempre. yo llego y me dice, no grites tanto. O salgo acá y me dice, ponte una camisa. ¿Pero cómo vas a ir vestido así? Y en parte la cercanía con su núcleo también se debe a una gran pérdida que Sergio sufrió. Hace 10 años su hermana mayor, Antonia, falleció a los 45 años tras batallar contra el cáncer. Y su partida fue repentina. Parecía estar en franca recuperación, pero una ramificación de la enfermedad terminó siendo letal. Acá nosotros tenemos unas mariposas, porque ellas simbolizan a mi hermana que falleció de cáncer. Y ella siempre nos apareció en la vida, en los viajes y todo, de forma muy extraña. Siempre hay mariposas, se acercan mucho a los niños, a mis sobrinos y a mis sobrinas, se les posan en la mano. Después de que se había sanado, un día muy raro, ella empezó a hablar así. Hola, ¿cómo? Entonces dijimos, qué raro, como será el sistema nervioso, etc. Y se empezó a poner media violenta en las noches. Entonces como que, no sé, te acostabas ahí con ella y como que te pegaba un manotazo. Fue bien heavy porque ella no era así, entonces... Y cambió su personalidad. Muy raro, fue muy raro. Yo me acostaba con ella, ponte tú, y la abrazaba y le decía como, no me pegué, soy yo, Sergio, soy yo, Sergio. Entonces fue súper violento porque además todo pasó como en una semana, fue muy heavy todo. Una recaída repentina y que a Sergio lo sorprendió en medio de una cobertura del Festival de Viña. Y me volví a Santiago y vine a despedirme, la verdad. Como que vine a despedirme, hice que también nos despedimos todos, hubo un compromiso también de cuidar a las niñas. Yo siempre he sido muy presente en la vida de mis sobrinos, muy presente. Así que nada, pues que en el fondo que se fuera tranquila, que sus hijas iban a quedar tranquilas, que en el fondo siempre íbamos a estar ahí para ellas. Un shock importante porque Sergio y su hermana Antonia eran muy unidos. Piensa que yo lo que pensaba como proyecto de vida era yo quedar solo, ella era separada, entonces dije, Flor, nos quedamos los dos, tenemos una cabañita cada uno en un lugar y así morimos viejitos los dos. Claro, porque mi mamá en algún momento se va a morir, etc. Y la vida, claro, cambió los planes. Te dejó a ti a cargo. Y me dejó a mí también como tío bien activo de estas dos niñitas de 18 y 17 años. Pero pudo con la crianza de sus sobrinas y por eso además creó 2 negocios de limpieza que son parte importante de su día a día y de su familia. Lavado de alfombras y servicio de aseo en edificios y lo acompañamos en esta rutina. Entonces esto yo lo he hecho aquí en mi camioneta. Pero por supuesto, entre reparto y reparto, hablamos de farándula y de sus inicios en el periodismo. Tú sabes que yo partí en prensa e internet de Canal 13. Me odiaban porque como yo hablo poco, como ustedes se darán cuenta, esto era... Nunca me quisieron mucho, pero la verdad yo tampoco los quise. Y yo iba todos los días al matinal. Hizo la práctica en Canal 13 y luego trabajó un tiempo en el matinal. Pero Sergio, más allá de la televisión, respondió a sus impulsos y algo lo motivó a hacer trabajo comunitario. Así, según nos relata, llegó a Pelarco, donde conoció a quien hasta el día de hoy es su rival farandulera. Ahí partió algo de la animadversión. Es que el otro día estuvo conversando con usted, entonces ella dijo, yo ni siquiera me acuerdo de él, dijo cuando estaba en Pelarco. Pregunto directamente por Sergio Rojas, ¿te afecta eso, te molesta? Para nada. O sea, a mí me carga hablar de gente que realmente me da lo mismo.
Él dice que trabajó cuando yo era alcaldesa. Yo jamás lo recibí como alcaldesa. Yo no sé en qué departamento estuvo, porque nunca lo vi, ni me enteré. Dije, bien mala memoria la señora, porque cuando yo llegué el primer día, eran como unas festividades de Pelarco. Y ella, obviamente, imponente, rubia, estupenda. Raquel siendo Raquel como alcaldesa de Pelarco. Imagínate lo que era eso. Entonces, la primera vez me la presentan en un colegio. Y ella me dijo, gorrito, me dijo, ándate conmigo, me dijo, para conocer el pueblo. Y yo dije, ya, súper. Y me dice, nunca me voy a olvidar, solo te quiero decir algo, me dijo, en este pueblo hay solo una reina, me dijo, y soy yo. Y dije, qué raro, porque yo nunca he querido ser reina. Y yo, muy raro, ¿qué es lo que me está diciendo? Y me sube al auto, ahí, de copiloto miércoles. Y yo de repente veo atrás que se movía algo como una frazada. O sea, qué raro. Dije, como que miraste como de soslayo. Dije, ¿será un perro? Dije yo, como que no sé. Bueno. Y de repente se levanta esta frazada y aparece una cabellera de blanco perfecto. Lolo Peña. Yo sabía la historia porque era fuera, como público y todo. Y yo como que, yo callado, porque en el fondo más Raquel sentada, Lolo atrás, yo ahí decía, estoy siendo protagonista de un evento icónico en la farándula. Claro. El fin de esta particular historia termina en que Sergio, según nos cuenta, hizo una encuesta a sus alumnos en Pelarco, donde trabajaba para una fundación, y Raquel se enojó con él porque habría sido acusada de intervencionismo electoral. Y ahí la Raquel me dijo, sí, mira, me dijo, esto lo va a ver con los abogados directamente porque tú lo que hiciste es intervencionismo electoral. Dije, ¿pero qué está hablando? Le dije, hice una encuesta y ella fue bien pesada, la verdad, bien autoritaria. Y con su carácter, yo me imagino que... Sí, no, y súper así, me dijo... temor, no sé. Claro, no, pero yo bien parado, dije. Ya. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no tengo ningún problema. Le dije, pero esto, le dije, no lo van a arreglar conmigo. Le dije, lo van a arreglar con el staff de abogados de mi familia. Yo no tenía ningún staff, con suerte tenía familia. Solo madre, ni siquiera padre. Una historia que continúa hasta el día de hoy. Sentido Ahora, si tú te social. encontraras con Sergio Rojas, ¿tendrías un intercambio con él ¿sabes o qué? lo El ignorarías? círculo en que yo me muevo, él no entra. Y discúlpame, o sea, a los eventos que yo voy, nunca está él. Porque son círculos distintos. Pero cagüines e historias quedan, así que seguimos el recorrido junto a Sergio. Hacemos una parada en la cafetería Crazy Mom de su hermana Valesca en San Bernardo, quien también trabaja además en supervisar el negocio de limpieza de edificios con Sergio. La familia no se elige, hija, lamentablemente. Es lo que tocó. Es lo que tocó. Pero regalones, ¿o no? Y Sí, preocupado. excelente tío. Excelente tío. Yo creo que no se imaginan lo que... como esa faceta de él. Es mi mano derecha en ese sentido. Más que mi mamá. Imagínalo. Sí, porque él los va a buscar, se va a comprar con ellos, los lleva a comer. Siempre anda preocupado de ellos. Para su familia también es particular la forma en que Sergio se comporta en televisión y a través de los años han aprendido a sobrellevarlo y lo analizan. De pronto en la televisión también era necesario un personaje así, ¿o no? Es necesario también esa realidad en la televisión. Es lo que la gente quiere decir y nadie lo dice y entre todos se soban el lomo y tampoco funciona así. Pero creo que también pasa en la generación nueva ahora. Uno se dice las cosas, pero con respeto, pero uno las termina diciendo. El punto es que aquí de repente el respeto se nos... No, porque Nos pierde, digamos. No, porque decir las cosas no es falta de respeto. Lo que yo creo es que, claro, yo lo digo de otra manera, pero porque es televisión. Pero uno siempre tiene que decir las cosas, esa es la idea, porque si no, no tiene ningún sentido. Eso creo yo, en la vida. Uno tiene que decir las cosas, algunas cosas van a molestar, pero hay que decir las cosas, si no, no tiene ninguna pero, lógica. pero nosotros igual lo retamos un poco. Ah, sí, Hay tú que también. decirlo. Yo te Sí. dije, ¿viste? Si es verdad. Sí, ¿verdad? porque a veces se excede un poco. ¿Para qué? ¿Para qué? No es necesario. Yo te dije, pero es necesario, pero ¿por qué dices eso? ¿Para qué? Como que yo buscara como peleas gratuitas. Y son ellos los que quieren pelear conmigo, yo solo me defiendo. Una parada familiar que nos muestra otro Sergio, distinto al del choque y más frontal. O sea, ella es el verdad. Ella es la verdadera piraña devoradora. Oye, pero una jugarreta. Pero, Luis, cuando quiera la bendición. Porque si de polémicas de farándula hablamos, Sergio está en el centro. Le preguntamos por Pamela Díaz y en cómo llegaron a ser antagonistas.
Lo que pasa es que yo una vez dije algo respecto de la mamá de Pamela, que yo de repente ocupo unas palabras como, o trato de hacer este juego de palabras, y claro, y se entendió algo que nunca fue mi afán decir. Puedo comprender que Pamela me haya pegado una cachetada, porque si alguien dice algo mal de mi mamá, que no es un personaje público, claro, yo también me ofuscaría, no le pegaría, pero sí le diría, mira, retuta tu tata y la que te parió. Pero en el Melate nos llevamos muy bien. Yo le tengo una buena impresión de ella, creo que es una buena persona. Lo que creo es que se le arrancan los enanos y de repente se le arrancan de forma desmedida. O sea, tú no podí, ¿verdad?, mostrar la foto desnuda de una persona como lo hizo con Alejandra Álvarez, porque le estáis cagando la vida a ella y a toda su familia. Entonces pasaste 10 pueblos más por una tontera farandulera. Y con Daniela Aránguiz también han tenido varios encontrones televisivos. Ayer él dice, Daniela Aránguiz, tú hablando de denuncias, preocúpate de la denuncia de tu marido, preocúpate de tu cuñado, preocúpate de tu y habló de toda la familia de mi ex marido. Sergio, me separé hace 3 años. Yo ya lo superé. Supéralo tú también. Ella le lanzó una indirecta respecto a conducir en estado de ebriedad y él respondió. Yo soy de la generación en que cuando los papás iban a algún lugar a comer, se tomaban algo y se volvían manejando. De hecho, no existía la ley tolerancia cero que existe ahora. Entonces a mí me costó mucho asimilar que eso estaba mal y que por más que tú fueras de un lugar a otro de una pequeña distancia, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces cuando yo voy a comer, como. Cuando voy a tomar, tomo. Creo que Sergio es un muy buen personaje, muy deslenguado y de repente maltratador. No tiene mucha proyección en canales grandes, pero sí está muy apernado en el canal chico donde él está, por la línea editorial que él maneja. Y de las veces que más hemos visto enojado a Sergio en la televisión fue cuando le respondió a Daniel Fuenzalida, luego de enterarse que había inscrito el dominio de internet de su programa, Que Te Lo Digo. Un modo operandi, una forma de actuar de forma sistemática, que es apropiarse de páginas que posiblemente puedan ser sitios web. ¿Por qué tú tienes que apropiarte de algo que no te pertenece desde lo moral? Todos sabemos cómo es Sergio Rojas, entonces le dio contarme. Hasta que un minuto yo decidí bloquearlo del WhatsApp, bloquearlo de Instagram, y una manera de resguardarme también fue bloquear un dominio. Ese dominio nunca ha tenido ni una participación, no se ha hecho nada, solamente traté de bloquear el nombre porque sé cómo actúa Sergio Rojas, entonces una manera de resguardarme. Pero esta historia tiene un trasfondo. Ambos compartían una amistad que, según Sergio, se quebró cuando Daniel habría llamado a quienes querían trabajar con Sergio, advirtiéndoles que era una mala opción. Una vez que me pasó con José Viñuela, que para la pandemia él me invita a trabajar en un live que él tenía con la Nene, y de repente un día me dice, Sergito, ¿sabes qué? Mejor no sigamos trabajando juntos, pues me llamó Daniel para decirme que en el fondo no le gustaba esto y que yo me iba a meter en puros problemas trabajando contigo. Porque es obvio, y eso igual es real, pero qué feo que mi amigo lo llame para decirle. Que el José se hubiera dado cuenta solito, digamos. Pero era obvio que, como yo hablo de los famosos iban a llamar a Viñuela. Ese y otros comentarios, según él, quebraron la amistad. Pero con quien también tuvo un gran momento televisivo fue con José Antonio Neme, quien llamó al programa Que Te Lo Digo para aclarar el tema que estaban comentando sobre una ropa que se habría apropiado. Tú a mí, no, mira, tú y yo somos bien parecidos, así que conmigo, a mí no me vas a meter en tus laberintos intelectuales. Escúchame, me vas a dar a mí el derecho ahora de decir lo que pienso. Es que enloqueció, era un energúmeno, era, te juro, pero ni Munra sabía atrever tanto. Y como que no te dejaba hablar, decía, pero, Sergio, ¿por qué tú vas a destruir la farándula? Porque hay códigos. Y a mí me encanta, porque me gusta eso, como cuando alguien te llama, porque primero tiene que tener los cojones. Provocar. Y segundo, porque es realidad. O sea, yo me imagino que hay muchos famosos molestos con algo que yo digo y llaman ¿a quién? Al gerente de programación del canal. O antes llamaban a Daniel, porque nunca me llaman a mí. Entonces me gusta que sean reales y que se muestren tal cual son. Momentos que se pueden tornar como una anécdota, pero otros sí también le sirven para reflexionar y aclarar después de cierto tiempo, como su otrora amistad con Andrés Cañulev y los comentarios que lanzó cuando Andrés contó públicamente que es portador de VIH. Cuando Andrés dice esto, lo que yo quise expresar, de muy mala manera por cierto, era que como alguien con el que yo tenía tanta confianza no me había contado esto, y sí se lo había contado
a personas como Fallon, como la Reina de Chile. Entonces yo dije, chuta, parece que no soy uno de los de él. Entonces cuando yo digo, claro, es que yo que he compartido con él, no sé, la cama, comidas, etcétera, era, si yo he compartido parte de mi vida con alguien, desde el sentimiento, de la amistad, desde el cariño, chuta, ¿por qué esa persona no tuvo la confianza de decírmelo a mí y sí se lo dijo a otras personas que no son parte de su vida? Y hacemos una pausa para pasar a retirar unas alfombras y saludar a su madre, que está supervisando el aseo en un edificio en Ñuñoa. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde explota? Cuando aparecen las luces. En la casa no hay luces, así que no explota. ¿Qué me estás pelando? Que te digo que tú eres una persona muy tranquila para vivir. Pero... No mientas, por eso me tuve que ir a otro departamento. No, es tranquilo para vivir, pero en la televisión es otra persona. Es un geminiano por donde tú lo veas. Ah, mire. Y seguimos la ruta hacia el qué te lo digo, pero mientras aprovechamos de repasar su última polémica con Julio César Rodríguez por un supuesto desaire a Montserrat Álvarez durante su despedida. Yo lo desmentí, pues le mandé una foto y le dije, desmientes tú, desmiento yo, weón. Ah, mira, no, rudo. Le hubiese ido a pegar una patada en la raja. Y así, como es parte de las polémicas, su trabajo gira en torno a los personajes de la televisión, colegas, periodistas de farándula e incluso antiguos compañeros de programa. Es lo que se discute en pauta y lo que se lleva al aire. Trabajar con él para mí es muy entretenido, porque yo he aprendido mucho de su manera, de su manera de resolver situaciones, de su puesta en escena también. Yo soy actriz, obviamente, pero esto de trabajar en farándula para mí es un territorio nuevo. Estoy muy agradecida de trabajar con él, es intenso. Un día con el más polémico, pero que también tiene una vida distinta a la de las luces de la televisión y que en OnlyFama abrió su corazón para mostrar el lado B de la lengua más afilada de la farándula chilena. Tal vez puedo mejorar, sí, muchas cosas, pero no arrepentirme porque todo lo que se hace en el que te lo digo, aunque la gente no lo crea, nunca ha tenido una mala intención. Acá no odiamos, no jodeamos a ningún rostro, no jodeamos a nadie en particular. Solamente hablamos de los actos que protagonizan nuestros personajes del Jet Set criollo. Bueno, es un resumen especial porque tiene una dimensión que yo creo que la gente no conoce de ti, mucha. No, estuvimos a punto de la canonizarme. Dijo que menos mal que ya se había entregado el Premio Nobel de la Paz, porque si no tú estabas ya candidateando. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo de verdad que, bueno, esta es la primera vez que hablo como de algo, de cosas personales, ¿verdad? De mi familia, la primera vez que mi mamá habla, que mi hermana chica habla, pero porque también la gente ve a esta persona, pero todos tenemos distintas personalidades. Por ejemplo, yo en el día efectivamente ando con las alfombras para arriba, para abajo, pasaba cloro, a mantenedor, tengo sobrinos, soy 24/7, pero cuando yo llego a esto es un trabajo. Por eso a mí me pasa que cuando yo hablo mal de José o hablo mal de la Fran, es un trabajo y yo no hablo mal de ustedes, hablo mal de actos que a mí me parecen que son negativos o están mal. Lo hablábamos en la misma nota. En una oportunidad yo fui a buscar una alfombra a un condominio que tuve muy pirulo. Ya no vivo ahí. ¿No? No. Que además Giovanni Ananías me dijo, ¿qué se cree tanto se vive en casa paría y arrendá? Bueno, Giovanni me dijo. Aprovecha de decirle a Giovanni Ananías que todo el condominio lo detesta porque anda a 150 kilómetros por hora dentro del condominio y que pague los gastos comunes. Tú sabes que esa casa se la dejó el papá. Por eso. Y un vecino incluso de él era el que le prestaba también documentos a Tonka Tomisic. No, ese condominio, mira, sí, no, se venden todos del cuico y eran, pero yo todo. me retiré de ese condominio. No calificó el condominio. Para mí. Oye, y tú, espérate, y la Fran se molestó Sí. porque yo subí una historia de una clienta que vivía en el condominio, muy cuica también. Entonces, yo subo y le digo, miren este condominio tan pirulo, vive Fran García Huidobro, y hago como un 360. Ya. Yo no sabía efectivamente cuál era tu casa. Y ahí me escribe ¿La chuntaste porque era mi casa? Claro, eso me comentabas ahora, pero yo hago un 360, entonces la cuica que me llama por esta alfombra, no sé nada, me dijo, esta rota la Fran, dijo, está dejando la cagada en el WhatsApp. Pero si yo te mostrara el WhatsApp de ella... No, seguro. Que dijo, yo no tenía idea que este niño trabajaba en televisión. ¿Cómo se quejaron todos los otros propietarios? Porque
Claro, como hizo una cámara 360, se vieron las casas de... Ahí viven a casones. Se vio el condominio, digamos. Claro. Pero, a ver, pero que dónde... No, papito, nadie paga esa cantidad de gastos comunes para que entren a grabar a tu Espérate, condominio. y la Fran reclamaba y la vecina me decía como, tranquilidad, tranquilidad. Pero tampoco estabas en la Casa Blanca, tampoco. No, pero además yo estaba fuera de Chile. Sí, yo me enteré. Yo quería preguntarte, yo creo que al final a uno lo que le va quedando, viendo un poco esta suerte de resumen, es si es un personaje lo que tú haces en televisión, o eres tú, o ambos son tú. O habita dentro de ti. O hay una parte tuya que sale al aire. Mi mamá dice, es un Géminis, y yo creo que efectivamente tiene esta dualidad. Yo soy pelador, yo con las vecinas cagüineo. En mi condominio, cuando llegué a vivir a mi departamento, que era bastante más modesto, digamos, que el otro sector, yo también entré, digamos, queriendo echar a la directiva. Porque me parecía que estaban haciendo todo mal y yo no estaba de acuerdo. Me habían pasado una multa porque la Meque me había dejado una suciedad. Yo fui a recogerla después, pero no fue en el instante, etc. Me gusta a mí esto. Me gusta la provocación. Daniel siempre me decía, ¿por qué te gusta jugar al límite? Que porque eso es algo que me seduce profundamente. Pero tienes límite. Tengo límite, sí, tengo límite. ¿Cuál es tu límite? Lo que pasa es que mis límites son, yo creo, un poco más allá que el resto de los mortales. Un límite, por ejemplo. Yo nunca hablé de Daniel hasta que se destapó la olla con la... Rosario Bravo. La Rosario Bravo. Nunca. Y yo siempre dije, si yo hablara todo lo que sé, es un límite. Cuando renunció Mario Velasco, yo no conté en qué situación, cómo... Pero lo dejaste entrever. Tú verás lo que tú quieras. Pero, yo lo que digo es... O sea, los dos hacemos farándula hace muchos años y sabemos cómo decir cosas sin decirlas. Claro. Y que quede la sensación de que no llegó en buenas condiciones, de que pasaron cosas. Por eso, pero tengo códigos. ¿Pero qué pasó? Porque yo finalmente no llego. Yo con Mario tuve una pelea feroz un día. Porque yo conté que Mario había ocasiones en que no llegaba a trabajar. ¿Y lo conté? Absolutamente real. Yo no sé, Mario, estoy preguntando, no, yo te quiero decir algo. Yo en mi vida he mentido. Puedo adornar. Le puedo meter chaya, fuegos artificiales, guatapique, pero, ya, pero a ver, jamás miento. Tú dices que Mario no llega a trabajar y él va a... Encararte. A pelear contigo, básicamente. Él me espera ¿Se afuera. lo dices a quién, perdón? Lo digo al aire. Al aire, ok. Claro, le digo a las pirañas. Le digo, oye, traje la piraña. Sí, vamos a hablar de las pirañas. Además, les quiero decir una cosa que yo ¿Y el premio? Yo creo además de verdad que todos somos como piraña. ¡Devoradora! Y es real. Tú también, aunque sí, no, lo tú que eres pasa una piraña. No, pero yo absolutamente. Lo que pasa es que yo trato de ser, no sé, trato de arribista, nomás, de ser un poco más pituca, ¿no? Yo diría una nutria o algo más que piraña. Igual ¿no? soy piraña. Lo que yo te cuento del lugar donde tú vives, la gente que se ve tan pelolais, no se tan cuica, terminan siendo igual de uno. Porque el cagüín no es tiene clase universal. social. Sí, pues Es universal. no tiene metros Pero cuadrados. finalmente la salida de Mario Velasco obedece a una pelea. Pero yo entendí que habían tenido una pelea y eso se había arreglado. No. Esa pelea se arregló. Él un día me esperó. Yo dije, no tengo ningún problema. Y me dijo, ¿quieres que hablemos en una oficina o en tu camioneta? Donde tú quieras. Mario es alto, tú lo conoces más que yo. Entonces, pues sí, es verdad. No me acuerdo, no lo conocí. Un poquitito mejor que yo. Y se sube a la camioneta. ¿Es alto? Es muy alto, sí. Es un churrazo. Es muy buen mozo, sí. En general, todos los novios de la Fran, porque la Fran, mira, es calladita, pero te quiero que tiene una lista importante, la revisamos el otro Pero además, día. ¿por qué vamos a si todo el mundo sabe quiénes fueron mis polvos? Lo sigamos en Mario Velasco. Entonces Mario se sube al auto y yo me encuentro con otro Mario, que tú también lo desconoces por la cercanía, no por el tema como de pareja. Es un tipo que se ve tremendamente grande, imponente y es tremendamente frágil. O sea, fue una conversación. ¿Pero qué te dice? No, me habla él. ¿Qué le pasa a él como persona? ¿Qué es lo que está viviendo él como ser humano, como hombre, como padre? Y te juro que era una cosa como que yo lo tomaba de la mano y le dije, perdóname, le dije, porque si en algún momento yo te causé algún daño, malestar... Sergio, él finalmente termina saliendo repentinamente de Zona de Estrella y se dieron explicaciones que son bastante nobles y correctas de que proyectos, que no sé, que estoy agotado, desgastado. Pero en el fondo la pregunta que uno se hace es si él sale producto de los problemas que tenían los dos programas en el mismo canal. No, yo lo que creo es que sí ayudó. Sería una estupidez que te diga que no. Obviamente la televisión tiene ego. Entonces viene llegando un cabro
¿no es cierto? Un hombre que soy yo, bueno, Sergio, ya no le vamos a poner nada. Sigue llegando Sergio. Y con un programa que viene de las redes sociales y agarra vuelo como la nada, ¿verdad? Como la espuma. Y él empieza a mirar con reticencia también este programa. Porque era un programa que partió sin musicalización. Partió con un camarógrafo. O sea, era un vivo digital. Era un vivo, Literalmente, claro. Y el canal se da cuenta y dice, chuta, ¿sabéis qué? Era No un le vivo ponemos- de digital. Yo me sé la historia Sí. porque yo conozco a mucha gente en tu canal, aunque tú no lo creas, muy influyente. Seguro. Y con la cual he conversado. En zona de... No, zona en Vía latina. X conozco. Y entiendo que se va el huevo a Televisión Nacional, repentinamente. Claro. Queda a la deriva el proyecto de Melate, ¿no? Que estaba funcionando Claro. muy bien, y el Melate Prime y tal. Y en algún momento los digamos, gerentes del canal, la plana ejecutiva, dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a alguien se le ocurre, oye, pero mira, Sergio tiene un vivo de digital de Claro. Instagram, está bien entretenido, tiene un buen nombre, probemos. Así fue. Para llenar ese Sí, espacio, ¿no? así fue, de hecho, partió de una hora. Porque yo creo, y esto es lo que creo yo, nunca pensaron que se iba a transformar lo que se transformó. Y así como, ya, sí, ocupémoslo, pero nunca dimensionaron. ¿Y en qué momento se transforma el que te lo digo en una suerte como de metaverso donde conviven las pirañas, las bolas, el me quemo? que El yo creo oráculo, no, ¿cómo que se llama? El No, cuenco, no, oráculo, el el cuenco cuenco, maldito. Amo el cuenco maldito. Le pones la J a todos los verbos que parten con sílaba. O sea, se genera, que es algo muy difícil de conseguir Un en lenguaje, televisión, que es una comunidad que Claro. tiene un lenguaje común y que en verdad ese lenguaje en realidad tiene que ver con tu sentido del humor y que se lo transmites a miles de personas. ¿Eso fue espontáneo? ¿Te fuiste dando cuenta en el camino que estaba No. pasando? Fue muy espontáneo. ¿Fue De hecho, planeado? ¿tú sabes cómo nace el Me Quemo? Yo estaba en la casa con la Paula, en su casa. Cuando ahí hablaba, usted conoce la peor versión de Paula Escobar. Yo Es conocí que la no, mejor. porque yo la conozco de primer plano, sí, tengo muchas versiones de Pablo. Pero creo que tampoco fue la mejor. Yo creo que la mejor versión de Paula fue En el que te lo digo. la mejor versión. Y ella estaba en su casa y nosotros teníamos una llamita, que era esta típica que tú pones como con un líquido, ¿verdad? Y la prendes. No sé, Como que el son centro de mesa adornos. o de adornos. Ah, Sí, ya. claro. Yo Es tengo como una llamita como un velita. animal. No, una velita. Pero después, de llama real. Sí, sí, Ya. sí, claro. Entonces estábamos dando una noticia importante. Pues. Entonces, Iván Núñez se separa de Marlene de la Fuente. Todavía en el digital. En el digital. Ya. Y tenía esta llama yo. Y de repente la llama, no sé por qué yo me muevo y cae a la mesa. Entonces yo le digo a la Paula, Paula, Me quemo. me quemo, me quemo, me quemo. Y de ahí me quemo, me quemo, me quemo. Pero Y- fue Me encanta porque que cayó José la Antonio- llama que en me la encanta. Si mesa. ustedes hicieran un espectáculo en vivo, José Antonio compraría Vamos. el meet and greet. No, te quiero Pagaría la decir, entrada te con quiero meet and decir que greet. vamos. ¿Van a Viene, hacer? Vamos, Viene un libro. vamos. Porque además la gente toma esto y lo internaliza. Y así nace el Me Quemo. Ya. El que te lo digo nace porque la gente se lo puso porque ¿No te has Cecilia Gutiérrez me arrepentido de echó. nada, Sergio, de todas las cosas que has dicho? Porque cuando uno juega al límite, es muy entretenido. Yo también lo hice muchos años, pero uno siempre corre el riesgo, cuando juega al límite, es más riesgoso que jugar un poco más a la defensiva. De repente uno mismo se embala y dice cosas que son heavy. Heavy. De la vida personal, de algunos personajes de la tele, incluía yo, digamos, más allá de nuestra labor como... Que tú puedes encontrar que nosotros somos una mafia, que nos apretamos a los entrevistados, todo eso está dentro de los márgenes de la crítica profesional. Y, digamos. ojo, y también de la realidad, Fran. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Pero entrar ya, ponte tú, en lo personal de alguien. ¿Me explico? O sea, bueno, me voy a poner como ejemplo porque no me queda otra, pero en algún momento tú dijiste que ibas a mostrar mis exámenes de cuando yo estuve muy enferma en la clínica. No, lo que yo dije es, porque entonces no hablamos lo que pasó en la clínica. Claro, pero dijiste, yo tengo los exámenes. Tú sabes que eso no solamente es feo, sino que además es ilegal. Sí. Que se hubiese filtrado algo de cualquiera, puede haber sido yo, puede ser Claro. cualquier otra persona. Pero eso deja al oponente, digamos en este caso yo, como en una posición de vulnerabilidad que solo debería ocurrir en una clínica, donde está uno. Pero una clínica tú sabes que protegido. es muy vulnerable. Yo sé, entonces, por eso yo dije, qué fuerte sentirse amenazado de una cuestión grave que yo tuve de salud, como que alguien de la clínica hubiese comentado algo o que se hubiesen filtrado mis exámenes, no sé, eso me parece gravísimo de parte de la clínica. Pero mi pregunta es, tú quieres, porque en el fondo tú vienes siendo una de las precursoras del género, ¿verdad? claro. Ok. Sí.
Y yo digo, si a ti te gustó dar, también te tiene que gustar recibir. Y yo en mi caso particular, ponte tú, lo internalizo. Cuando Daniela Aránguiz sale hablando, ¿no es cierto?, en algo que no debería filtrarse porque es un documento judicial, que a mí me detuvieron manejando bajo la influencia del alcohol. Entonces yo digo lo mismo. Tú hablas de la clínica, ¿verdad?, que yo tengo estos exámenes que no los muestro. La Daniela habla de esta detención y yo digo, a ver, si yo hoy día quiero ser el hombre de hierro, tengo que tener, ¿no es cierto?, los cojones para decir, me gusta dar, tengo que recibir. Y tengo que hacerlo con Hidalguía. Nano Calderón, hace 2 días atrás, hace una acusación espantosa que tenía que ver con que yo me vinculaba con personas que tenían, ¿no es cierto?, una condición. Y eso digo, chuta, pero le puede pegar a mi mamá, a mi hermana. Y sobre la misma reflexión le digo, bueno, me gusta dar, entonces recibo calladito y juego. ¿Y por qué llegamos a Nano Calderón? Si en el fondo quien está en la primera línea es Raquel Argandoña. Hasta donde yo entiendo, sus hijos hoy día no forman parte de este negocio. O sea, entiendo que Raquel chica sí, porque sigue... Pero ella no hace farándula, tampoco está en televisión permanentemente. Entonces, uno dice, ¿por qué llegamos a los hijos de, o los primos de, o los tíos de? Porque esto debería, pienso yo, partir y terminar en el personaje. Yo creo que Raquel Argandoña no esquiva tus flechas, digamos. Lo esquiva, absolutamente. No, te digo una cosa. ¿Tú crees que lo esquiva? Absolutamente. Es tan inteligente y porque a mí me gusta medirme y me gusta medirme con los grandes. Por eso cuando le pasó a Dani 21 ahora, que se lo atacaron, te digo, pero lo guatonearon. De hecho, tú lo trataste que era como... ambiguo. Es que en algún momento en este país la palabra ambiguo se convirtió en un insulto. No, pero en el ambiguo fondo... como personaje, no sabía si era un personaje o era él. Claro, pero mi punto es cómo llegamos a los hijos de Raquel Argandoña. Ya, porque Raquel hizo un negocio de su maternidad, ¿verdad? Hizo un negocio. Pero ella, no sus hijos. De acuerdo. Y luego sus hijos también hicieron un negocio. Porque resulta que el chico, ¿verdad?, Hernancito, también ha salido a la palestra porque la madre lo ha puesto. En el reality, ¿te acuerdas tú que fue un desastre esto de las Argandoña? Ella una vez lo grabó incluso con su teléfono a un Camaro que pasó por el auto y quedó la escoba, porque él no había dado la autorización para salir. Por eso él ha sido, yo no estoy defendiéndolo necesariamente. No, claro, claro. Tampoco, pero creo que de todos en el cuadro Argandoña, él particularmente... Pero igual él tuvo un acercamiento. Yo no me voy a olvidar nunca una portada de revista Cara, creo que salían los tres. Pero fue muy resistente. Y yo entiendo, pero también este niño en particular tiene un historial, por decirlo de alguna manera, no voy a decir antecedente ni nada, que todos supimos que tuvo un problema con su padre, que llegó a las agresiones, y entonces eso evidentemente se hace algo público, ¿no? O sea, es una noticia criminal. Policial. ¿Y sabes cuál es la diferencia de eso, José? Porque hoy día la farándula no es solamente televisiva. La farándula en redes, que él la practica a diario. O sea, la polola tuvo un accidente en moto hace una semana y fue un tema de la prensa. Estuvo en la sección espectáculos de los diarios. Cuando él se fue, ¿no es cierto?, no tengo idea, de vacaciones a Cancún, aparece también en los diarios, porque él sabe hacer farándula desde su vitrina. Ya, pero aquí hay un subtexto. Que yo entiendo, tú haces una cosa como descriptiva, analítica y caen todos los personajes en la medida en que han ido publicitando y visibilizando su intimidad. Exacto. Yo entiendo esa lógica, pero yo creo, haciendo una lectura bien aguda, es que en ti particularmente hay un subtexto. O sea, ¿cuál es tu tema con Raquel Argandoña? Te lo pregunto directamente porque tú tienes un tema con su forma de ser, con su mirada social, con su estilo. ¿Te pasa algo con eso? De hecho, ella aquí dijo, bueno, lo que pasa es que Sergio en realidad no me lo cruzo. Mi círculo no es el de él, o no me acuerdo cómo lo dijo. Pero algo así. No, y además dijo, porque él jamás entraría a mi círculo. Y yo digo, ¿cómo es el círculo de Raquel Argandoña? Entonces, lo que tú estás haciendo, y es lo que yo percibo, y a lo mejor estoy súper equivocado, pero aparte del periodismo de espectáculos o del comentario de chimento, de farándula, lo que tú quieras decir, mira, la Raquel salió con este, salió con el otro, renunció, la contrataron, no la contrataron, el hijo la llamó, no la llamó. Aparte de ese periodismo descriptivo, tú estás afinando la crítica hacia lo que ella representa de alguna manera.
Eso es lo que tú estás haciendo y a lo que representamos todos de alguna manera en la televisión abierta, porque tú hablas permanentemente de una mafia. Creo que tiene una muy buena Entonces, lectura. no es solamente describir, no, es que la Fran toma una copa de champaña o Neme se quedó con un pantalón. Es decir, acá hay una suerte de cosa nostra en los canales de televisión donde yo no pertenezco y a mí no me llaman porque yo vengo de otro lugar, porque tengo otro aspecto físico. Y a mí me encantaría, pero yo entiendes? tampoco he firmado y ninguna ellos mafia, ¿no? son los privilegiados que ganan mucha plata, que tienen mucho espacio, más del que se merecen probablemente y más del que el talento que tienen. Y desde ese lugar tú paras tu crítica. Eso es lo que yo percibo. Yo creo, fíjate, que tienes toda la razón en la agudeza de tu mirada. Yo, por ejemplo, la Fran también en algún momento pensaba, o yo creo que tú pensaste que era algo personal, que de hecho yo te mandé un audio una vez y te dije, Nunca ¿tú lo crees que, de verdad? Te juro. Ya, No. debieras haberlo escuchado, pero porque yo me te sacaste decía... muy bien de una duda, porque lo dijiste tú mismo. Es que por eso Para yo deberías ser el haberlo hombre escuchado. de hierro, Claro. lo dijiste tú. Sí. Pero perdón, es que no nos desviamos porque está... No, pero ¿por qué me está preguntando? Hay una Claro, crítica, no, lo tuyo es una artillería social. Tú dices, la televisión es Tal cual. clasista. La gente Tal cual. mide una determinada altura, viene de determinados colegios, tiene determinados apellidos, se junta toda en un determinado balneario donde yo y los míos no entramos. Tal cual. Entonces, ¿saben qué? Y además ustedes no son tan talentosos como creen que son. Tal cual. Ese es tu mensaje. Tal cual. O sea que está perfecto. Y por eso, pero ojo, por eso es lo que te decía yo de lo del mensaje, porque en el fondo, lo que yo le dije, lo que te dije en ese mensaje, me hubiera encantado que lo hubiera escuchado, decía, Fran, yo no tengo nada personal contigo. Yo sí creo, efectivamente, que tal vez, o no tal vez, así es lo que tú representas o representaste en un momento. La primera mafia, creo yo, televisiva, fue Primer Plano. Una mafia que hoy día está absolutamente quebrada, quebradísima, porque actuaban, digamos, como este clan impenetrable, o sea... Actuábamos como un equipo. Yo creo que iban un paso más allá de un equipo. La verdad es que lo desconozco, pero yo creo que lo que dice José Antonio es cierto, es como de alguna manera instalarte a ti y a quienes te siguen como una especie de periferia, como una cosa media marginal, en la que no tiene entrada en este espacio donde estamos los mal elegidos, por decirlo de alguna manera. No, yo creo que yo creo que no los mal elegidos, yo creo que la televisión que han hecho ustedes y la farándula antigua a mí me encanta, yo la encuentro brutal, yo nací con eso, yo vibro con eso. Pero no Por eso- dice mucho de la cultura popular, dices tú. No, yo creo que fíjate que se fueron como cayendo porque todos pensaban que existían estos círculos reales. Y los círculos no son reales. Cuando Raquel dice Sergio no entra en mi círculo, la última vez que yo me encontré con ella en un evento público fue en un cumpleaños de uno de sus mejores amigos. Y ella cuando me vio, yo fui con mi sobrina, imagínate lo desagradable. Yo andaba con mi celular como todos ustedes, me vio a la distancia, ella andaba con, ¿cómo se llama este chico con el que anda ahora? Félix Sureta. Félix. Andaba con Félix, que yo en ese tiempo ya decía que era un poco mantenido, que ella le mandaba la mesa al cocaína, no tengo idea. Y llego a este cumpleaños, ella me ve, hace un escándalo, encara, digamos, al dueño de casa, al cumpleañero, su hijo me defiende y dice, a ver, perdón, Sergio es un invitado mío, Sergio no se va. Y ella le dice a su mesa, nos vamos. O sea, si está él acá, yo me retiro indignado. Y se retiran. O sea, no hablemos de círculo, porque no existen esos... Uno se esos- puede encontrar en cualquier parte. Claro, no existen estas cosas como de yo de aquí para allá, tú de aquí para allá. Pero a mí no final- me molesta lo que representa. Pero finalmente la Raquel te ayuda mucho en tu negocio porque engancha. Y en el fondo lo que ustedes hacen permanentemente es la provocación que incluso llevó a José Antonio a pegar ese llamado furibundo por los pantalones, qué sé yo. O sea, por ejemplo, que uno dice, qué ganas de llamar y decir, Claro, hay gente que te hace ese negocio, como la Raquel, por ejemplo, porque te contesta. Igual habló de ti la semana pasada aquí en OnlyFama. Pero tú no crees que es bueno porque cuando José llama, que yo creo que me hacen negocio, digamos. O sea, un rostro A de la televisión chilena, ¿verdad? Llame por teléfono para putear en vivo a un panel y que era delirante, porque además era una situación porque eso efectivamente dio un giro dramático. Nadie pensó, nuestro cuarto panelista, que nosotros lo amamos y todo, que de repente iba a llamar por teléfono para subirnos y bajarnos. Entonces, me gusta. Pero ¿no te pasa también que como que es obligación, como que yo siento que ustedes ponen a los rostros en general en la obligación de responder, en la obligación de salir a defenderse? Como que si no lo hacen, como que nos faltan ovarios, le faltan cojones a lo.
también debería ser más respetuoso con gente que no quiere enganchar. No porque tenga miedo, sino porque no le interesa. Yo puedo respetar ese discurso, Francisca, ¿Cómo de no, alguien... Raquel? No. Que no le interesa, No, a lo mejor. ¿sabes de traer qué lo una respeto? discusión No, porque ella habla de todo el mundo. Entonces, si ella habla de todo el mundo, entonces, chuta, ¿por qué no le va a tocar pero a ella? Yo me refiero a esta contraparte, digamos. Claro. A exigir que la contraparte responda. O sea, porque nosotros podemos tener aquí panelistas y en primer plano a tu tía, pero nadie tiene la obligación de contestar a eso. Uno puede marginarse Entiendo. y decir, no quiero... Perfecto, digan lo que quieran, hablen lo que quieran, no quiero participar. Pero ¿no te parece a ti que lo que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo, yo soy criado en la farándula, yo nací, soy como un hijo de la farándula antigua, nos quedamos hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, te digo yo, esperando obtener la noticia, la cuña, esperando al tipo con una cámara y con un micrófono, donde tú lo obligabas a responder o a tener una actitud. Nosotros los obligábamos en SQP, en primer plano, en intruso, en portada. Y claro, y hoy día digo, chuta, los que estaban sentados en un panel, entre los que también estabas tú, ¿verdad? Mandaban o secundaban, digamos, a estos periodistas que obligaban al que estaba en una problemática. Entonces digo, porque hoy día los que estaban sentados detrás del panel, yo no puedo, ¿no es cierto?, forzarlos también como ellos forzaban a los otros a dar una respuesta. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que a veces la contraparte es lo suficientemente fuerte para no caer en esa tentación. Están en su derecho. Es como cayó José Antonio. Pero perdón, yo no caí en ninguna tentación ni empecé ni un palito. Explotaste. Yo exploté y no me arrepiento de haberlo hecho. No, estoy de acuerdo si vuelven contigo. a decir alguna cosa de mí que yo no estoy de acuerdo, voy a pescar el teléfono y los voy a mandar a la punta del cerro, porque esa es mi personalidad. Yo no me siento estafado ni tampoco siento que haya habido una suerte como de sabotaje a mi persona. No, claro. Yo pesqué el teléfono, estaba emputecido por lo que se estaba diciendo, yo ya te había aclarado en privado lo que había pasado, pero parece que no quedó muy claro o le dieron espacio a... Da lo mismo, tienen todo el derecho a plantear al aire porque desde mi óptica periodística el silenciar nunca debe ser una, digamos, una regla para nada. Digan lo que quieran, pero yo tengo derecho a contestar en el tono que yo quiera. Perfecto, digan lo que quieran, pero yo tengo derecho a no responder también. Por supuesto. A eso es lo que voy. Hay personas que... es más, yo muchas veces me ha pasado que uno se ve en otros programas también y dice, qué rabia, ese tipo no estaba ahí ese día, ¿por qué lo está diciendo? Pero yo prefiero ahorrarme eso. Pero y en el fondo lo que le estoy planteando a Sergio es eso, que hay personajes que reaccionan de la manera como reacciona José Antonio, que es además como es él. Y hay otras personas como yo que ya fuimos así, claro. Nos cansamos y estamos viejas. Y tienen el derecho a hacerlo. Mira, te mandaron una pregunta del otro lado del Atlántico. ¿Por qué Porque está en Barcelona. Ha formado grandes equipos de trabajo, buenas duplas, con, por ejemplo, Cecilia Gutiérrez, Daniel Fuenzalida, Andrés Cañulev, incluso conmigo. Pero coincidimos también cada uno de nosotros en otra cosa. Y es que hemos terminado involucrados en algún conflicto por dichos tuyos sobre nuestro desempeño laboral, incluso sobre nuestras vidas personales. ¿Por qué, Sergio Rojas, cada vez que forjas una amistad con un rostro televisivo, eso termina en conflicto? ¿Tienes realmente amigos en televisión? Mira, lo primero que quiero decir que a Hugo le tiene que gustar mucho la tele para estar en Europa y mandar un video para acá. No, pero es se lo lógico, pedimos ¿no? Se lo pedimos No, es lo mismo, nosotros. pero igual le tiene que gustar mucho la tele y está perfecto. Mucho está maravilloso, pero le tiene que gustar mucho la tele. Bueno, trabaja en la tele, ¿por qué no le hago? Claro. Todos nos gustan. Pero cuando uno está de vacaciones, bueno, en fin, Ay, a veces uno se mete igual. que hagan lo que quiera, la verdad. Yo le tengo mucho cariño a Hugo, pero hago televisión. Yo te puedo querer a ti, puedo querer a Daniel, puedo querer a Luchito, incluso que si hoy día en el reality de Mega tiene una actuación que no es buena, ¿por qué voy a tener que callarla o no encontrar que mi amigo se equivocó? Bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Sergio. No, yo también. Lo que pasa el es que... problema no es de Sergio, el problema es de la gente que lo ha rodeado, que no está dispuesta a escuchar lo que no quiere escuchar. ¿Por qué en televisión uno puede decir, fíjate, voy a plantearlo solamente como una duda, porque yo también me autoedito en todo esto, si yo me siento bien representado menos por mal, él. porque así No sé, hay cosas que me edito, pocas, pero ¿por qué uno no puede decir, por ejemplo, que se dice mucho en otros países? Yo veo televisión argentina, tú también, y lo sabes. Oye, a mí no me gusta cómo trabaja este panelista. Claro. Y se lo dicen ahí, en el set. O sea, yo podría decir hoy día, mira, a mí tal conductor de matinal no me gusta su estilo, no me gusta, siento, y tengo opinión, por supuesto, pensé que te iba respecto a al desempeño, referir pero en a tu Chile es pololo. como mal visto hablar del compañero, mal visto evaluar.
Y yo no tengo ni un problema, y te lo digo aquí, que el conductor A o la conductora C diga, mira, nene, me carga, encuentro que es un retroceso en la conducción. Exacto. Y yo le contestaré en su mérito. Pero Bueno, no me cuando voy a yo le ofender por pregunté a José por lo de la Diana, que se había ido porque encontraba que era muy egocéntrico y que todo giraba en torno a él. Él lo ha confesado. Y por eso creo que a mí me cae también, igual que Julio, porque son personajes que tú les dices algo y son capaces de decir, ¿sabes que lo encuentro horrible? Me carga como conduce, porque no tiene nada de malo encontrar que alguien es mejor, peor, o encontrarlo simpático, pesado y trabajar A mí no me pasa eso. A mí, es más, hubo unas par de semanas que te fuiste de vacaciones y quedó Luchito, quedó la Antonella, qué sé yo. Y yo dije, el gran problema de este programa ocurre cuando tú no estás. Porque el programa está hecho completamente a tu medida. Entonces, cuando tú te vas, realmente pierde mucho del peso. Entonces, yo decía, qué responsabilidad más grande para Sergio empezar a... O sea, no estoy hablando mal ni de Luchito ni de la Antonella, sino de que está tan basado en tu personaje, el programa, que cuando tú te tomas los días que se toma cualquier ciudadano de vacaciones, queda como... no sé si me explico, Pero yo tenía ¿no? un desafío con eso y te encuentro todo el punto porque también era una inquietud cuando yo me fui al reality, de parte, digamos, del canal. Pero tengo la convicción tan grande, pero tan grande, que ese programa no se puede sostener por mí, se tiene que sostener por esto. Por las pirañas. Claro, pero Las tiene que haber alguien que considere a las pirañas, porque hay mucha gente que no considera, ya sabemos ya que hay mucha gente que considera que las pirañas, y digo las pirañas hablando de la gente que está en las redes sociales. Y la gente que no considera las pirañas, Es la que la gente no considera las pirañas, ¡sospeche! Claro, hay que sospechar. Yo te digo que este programa se tiene que basar no en mí, se tiene que basar en las pirañas. Porque tú sabes que las elecciones que nosotros tomamos, tanto de panelistas, por ejemplo, obedece mucho también al sentir de este grupo. Hay un respeto. Cuando a mí me dicen cosas negativas, yo las leo en redes sociales y digo, oye, Sergio, te pasaste 3 pueblos, quédate callado un rato. Las leo. Yo también leo en el matinal. Nadie debe opinar y hacerme un queque porque ese no es el programa que yo quiero hacer. Por eso cuando Mario dice al aire, ¿no es cierto?, esta gentuza, volvemos a situarnos en los círculos. No hay gentuza, hay gente. Sí, pero o sea, porque además tiene un dejo de clasismo que está muy mal. Yo pienso que en ese caso en particular, me imagino, yo no he hablado con él, que tiene que haber sido desesperante para él estar en una transmisión. No lo leas. Que dicho sea de paso, también era muy... Yo lo leyó. La vi por fuera y era muy complicada. Y ahí ustedes verán lo difícil que es a veces hacer las galas de Viña, toca el micrófono acá, que el audio que se mete el de acá, que no sé qué, y de repente lo hacen leer los mensajes y la gente lo estaba No lo leas, Fran, no lo leas. Si yo te paso un teléfono y te digo, Fran, lea al público. No, yo no, pero parece que Mario le hizo caso a su Pero ¿cuántos años lleva trabajando? O sea, el otro día el Palomo, que también renunció, porque fíjate que casualmente las pirañas ya se han echado a 2 personas de la tele, el Palomo dice lo mismo respecto, hay 12.000 retamboleados viendo ese programa. Y las pirañas dijeron, nosotros somos. Oye, lo hicieron pebre. Y ahí el tipo sintió que el mirarlas en menos le jugó tan en contra que terminó renunciando. Mira, Daniela Aranguis también quiere decirte algo, plantearte una pregunta. Tú has sido especialmente duro con ella en el programa y me imagino que aquí también ella te hace un planteamiento que es bien legítimo. Escucha. Estaría dispuesto a bajar un poco los decibeles para llegar quizás a ser un gran animador como lo es nuestro gran José Neme. Dame un Mira, yo les quiero decir que además, yo trabajé en la televisión abierta muchos años. A mí me echaron del 13 porque le dije a Tonka, digamos, que me parece que era falta de respeto con los periodistas. Y se lo dije en un tono y en una nota, que era quién eran los animadores más pesados de la tele para contestarle a la prensa. Y yo jugando, le digo, ay, pero si tú también, cuando uno viene a sacarte cuña uno queda pegado como pega loco, digamos, porque antes no te contestaban y tú estabas en la mañana muerto de frío esperando estos rostros y no te contestaban. Bueno, eso me costó la salida. Yo creo que cuando uno le dice algo a alguien, pero con un cierto respeto, con un respeto, ¿verdad? Pues yo te puedo decir a ti, oye, te encuentro igual súper hiperventilado, pero si eso va a significar que me echen del canal, no puedo trabajar en este canal. Es bien raro eso, pero ¿tú estás seguro que fue por eso? ¿Que efectivamente ese planteamiento a Tonka hizo que tú salieras del matinal? Yo así lo entiendo, según los antecedentes que manejo son así, porque hubo una serie de situaciones, Tonka subió, que no lo hacía nunca,
entonces ella habría manifestado su molestia. Porque tú sabes que ahora los rostros no piden cabeza. Pero espérate un poco, nadie. eso podría ser muy parecido a lo que se dice hoy, que es que Raquel Argandoña te habría vetado como participante de Fiebre de Baile. Yo creo que no lo hizo como... Porque mira, Fran, aquí nos vamos a ver la suerte entre gitanos, lo dijo la Maldo con ella ese día, que en el fondo ustedes también avalaban de cierta forma, porque yo digo, si yo escucho que alguien me dice esto, digo, hay mafia, ¿no es cierto? Hay mafia. Bueno, o sea, ellas fueron bastante claras en decir que tenían sus listas y todo. Hay mafia. Entonces yo digo... ¿Pero yo tengo que trabajar obligadamente con alguien? No, pues yo si tampoco. A mí me llaman para un programa, para ser jurado, y yo veo, y bueno, ¿quién va a trabajar acá? Bueno, con él yo no quiero trabajar. Es que lo que pasa es que hay dos decisiones distintas. Una es decir, ok, no voy a trabajar en ese programa. Y otra es la que plantea Sergio, que es alguien que puede decir, si esa persona está, yo no estoy. Eso es poner a un productor o a un canal en una situación muy complicada, porque en el fondo tenéis que elegir quién crees tú que le da más peso al programa. Yo, la verdad, conociendo a Julio César, no creo que haya sido así. La verdad. Yo no trabajo para Julio César, pero lo conozco lo suficiente. Que la Raquel la rincona a Julio. No creo. O sea, no... Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Pero también creo, y también conozco hace muchos años a Raquel, y ellas también se jactan de este modus operandi. Yo creo que tampoco ella dice, si él está, yo me retiro. Pero ella, de una u otra manera, por los años, por el negocio que hace, dice... Yo, a ver, mira... Pero no le respondió la respuesta, no le respondió la pregunta a la Dani. Si estás dispuesto a hacer concesiones para llegar a la televisión abierta, esa es la pregunta que te Yo creo que en la forma uno puede conversarlo, pero en el fondo es... El fondo está. Yo creo que no hay en la forma, pero en el fondo no. Yo creo, esto es una opinión mía, puede que me equivoque, pero yo creo lo siguiente. Creo que efectivamente hay círculos de poder en la industria como hay en todas las industrias. Si tú te vas al mercado de capitales los vas a encontrar en los bancos, ¿para qué te va a decir el sistema de seguridad social? ¿Y qué te voy a decir de la política? Porque ahí, amigo, podríamos hacer un programa solamente de la política. Y siempre hay, y esas redes de poder que existen, porque Chile además es un país muy pequeño y que se sostiene en esos oligopolios, subsidian la falta de talento de mucha gente. But, cuando tú tienes mucho talento, puedes pasar por sobre eso e imponer tu firma. Claro, la exigencia es mayor, porque tienes que ser hiperinformado, hiperlúcido, hiperhistriónico, hiper, muy disciplinado, y tú logras finalmente doblegar a la industria. Que es injusto porque a ti te cuesta más que a los demás. Tu tránsito es mucho más largo y a lo mejor puede que llegues como que no llegues. O sea, lo que te quiero decir es que lo que tú ves de la televisión tiene una media verdad y una media mentira. ¿Hay mafias televisivas? Yo creo que sí. Es inherente al país en el cual vivimos. Es inherente al mundo. Y al mundo. Claro. ¿Es imposible que alguien que no forma parte de ese círculo tenga éxito en la televisión abierta? Yo creo que no es imposible. Pero tiene que tener armas increíblemente potentes. Sí, pero no se te olvide a ti, que yo creo que ahí te pierdes una parte de la historia, en que yo partí conociendo cómo funciona la televisión abierta por dentro, ¿no es cierto? Entonces yo ya hice todo ese recorrido. Entonces hoy día, cuando yo quiero germinar esta cosa como de cambio, ¿verdad?, disruptivo, es porque yo ya conozco esa nave nodriza desde adentro. Entonces, ¿pero la puedes cambiar? por eso te digo, yo ya tengo todo cómo opera, cómo funciona. Cuando me invitan a mí a un programa, me dice, Sergio, por favor, cuidado, que yo sé las reglas de la televisión. Yo también. Porque me crié en esta televisión que es abierta. Hoy día estoy en un canal, ¿verdad?, que es Zona Latina, que te digo, se han portado conmigo, no tengo idea si con Mario, con Juanito Perico, conmigo, se han portado el después. Mira, yo creo que de todos tus momentos, digamos, yo no tengo reparo con ninguno, creo que todos han sido parte del espectáculo. Creo que no hay que involucrar a veces a familiares que están en una segunda o tercera línea. No es correcto, no vale la pena. Me parece que ahí uno podría, digamos, tener un cierto criterio. Solamente, y te lo digo como que estamos conversando con honestidad, como si las cámaras no estuvieran, creo que donde realmente te equivocaste feo fue con Andrés. Yo creo que el tema del HIV lo manejaste, pero
pésimo. O sea, con una falta de relato y con una suerte de flojera en la información que me costó entender de dónde venía tu posición. Claro. Cuando no tuvieron intimidad sexual, cuando hay hoy día, digamos, una serie de terapias y de avances que hacen que la enfermedad no sea transmisible, cuando hay... O sea, ahí como que no te entendí. La verdad que me sorprendiste. Y lo dije en la nota. Sí, tú hiciste Mira, como un análisis de ese episodio. yo porque estaba me parece que ese sí al aire, en un programa en una vivo. marca fea. De repente veo la portada de las últimas noticias donde Andrés dice llevo, no sé, 10 años viviendo con VIH. Yo dije, no lo puedo creer. Sí, claro. Pero no es que no pudiera creer que él tuviera VIH, era como, no puedo creer que yo me entere hoy, porque además yo había estado con él una semana antes, donde él ya sabía que iba a hacer la portada. Habíamos estado en un bar, habíamos estado con Fallon, con la Reina de Chile, con la Natu, etc. Tú no lo planteaste desde la amistad. No, yo lo planteé desde como la intimidad. Lo planteé como lo digo en la nota. O sea, yo de una muy mala manera, claro, ¿verdad? O sea que no estabas en riesgo. No, absolutamente, jamás, no. Que lo planteaste así al aire. Por eso. Y eso es grave. Pero yo comparto el punto, o sea, cuando uno la caga y no tiene no hay esos dobleces, que es lo que, o sea, a mí me gusta la tele al pan pan y al vino vino. Cuando uno hace algo mal, y que me gustaría que toda la gente lo hiciera en general, sí, la cagué. ¿Por qué voy a explicar algo que está mal? Sí, sería muy torpe de mi parte. Esta pésima la explicación ahora, fue fatal. Creo que la decisión de Andrés de visibilizar su condición clínica es cuestionable. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Te encuentro toda la razón. No, pero el punto, a mí me pasa también que es como ver la portada de Andrés Cañulev contando esto y como tomarte el protagonismo de ¿por qué no me contó a mí? Que soy su amigo, lo que me afecta a mí lo que él tiene. Como yo me siento frente a esta noticia, cuando realmente el protagonista de la noticia, por decirlo de alguna manera, porque tampoco me parece una noticia, era Andrés. Pero por una cosa de ego, como... No, te lo pregunto, porque claro, como vi lo que está contando Andrés y digo, ¿y cómo yo me vengo a enterar de esta manera? Porque lo que yo sentí, Fran, en ese momento, es que él me había agarrado, perdón el chilismo, un hueveo, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Porque siento que hizo un gran negocio conmigo de vender una amistad que nunca existió. Entonces, cuando alguien a ti te da esos atisbos de amistad, también me hizo entender que en algún punto yo le provocaba algún movimiento hormonal. Entonces yo ahí digo, ¿me estáis agarrando? No, ¿Me viste la cara o eso, hiciste el mejor negocio de tu vida? Perdón, ese análisis es admisible. Es decir, mira, Fran, tú me dijiste que éramos súper amigos y yo me entero por el diario de que tú padeces de esto o que tú estás en una situación personal delicada y entonces, ¿en qué quedó nuestra amistad? Pero hasta donde yo entendí, y puede que esté súper equivocado, y cuál es la mirada crítica que yo tengo hacia esa conducta, es que tú lo planteaste desde un riesgo clínico, Sergio. Estoy absolutamente... Y eso es una cosa el 2025 de una brutalidad. Yo no lo planteé de... No. Dijiste, es que tuvimos intimidad, o sea, como que tú estabas en riesgo de contraer la frase textual sería algo que yo tengo de elefante solamente en la memoria. A ver, pero lo repasamos. Y te voy a decir. La frase textual fue, como una persona con la que yo he compartido la cama, he compartido sábanas, he compartido vasos, servicios, y ahí se para que está todo lo demás, no me haya contado. Ya, pues, pero tú estás hablando de una enfermedad que tú sabes que se transmite por fluidos, por Estoy de acuerdo. Y la gente asumió que yo estaba hablando. Pero es que de es increíble a partir de lo que tú estás diciendo. Porque estuvo muy mal planteado. Sí, estuvo pésimo. Fue horrible. Es el único reparo que yo tengo que hacértelo acá en esta entrevista. Pero yo también me lo hago. De toda tu carrera. Pero yo me lo hago. Sí. Y tengo mucho más reparo en mi carrera. Y me lo hago y lo entiendo. Y lo entiendo, lo asumo. Y después trato, ¿no es cierto?, de explicarlo y corregirlo. Está bien. Te lo tenía que decir porque es lo que siento, es lo que pienso y no me lo voy a callar. Y así es como tiene que ser. Por eso a mí me gusta esta tele. No la que cuando uno viene y, ay, sí, buena... No. Si hay algún problema, vamos de frente, digámoslo a la cara. Que está mal decirse en la cara, Sergio, ¿sabes qué? Me molestó que hayas dicho esto. O me molesta que hayas llamado al programa iracundo. ¿Por qué es lo grave? ¿Dónde está el problema? Cuando yo hablo, que me molestan situaciones, ¿verdad?, con mis compañeros de Zona de Estrella, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿cómo tan desleal? Son compañeros de canal. ¿Y cuál es el problema? Si yo creo que Antonella se manda un condoro, como lo que hizo con Bartichotto,
que fue, te digo yo, es que el gordo la estaba haciendo de lujo y se lo conté Pero y le dije. Ella ya después ya lo sabes, como patearla en el suelo, Pero es que le hablarle de dije, Bartichotto hasta el día de Fran, hoy. es que yo le dije. No era para tanto, Cuando a mí me caballero, contó, tú tampoco. sabes que yo tenía que hablarle a ese hombre en el encierro, porque Pajarita Dios no tenía ningún tipo de beneficio. Como yo soy un poquitín más inteligente, yo tenía una cantidad de beneficios brutales. Entonces la tenía que hacer de Cupido. Po. Entonces yo tenía que escribirle. Oye, está bien la Anto, te manda besos. Eso es tierno. Por eso Tierno. cuando yo llego y me entero que tenía 3, dije, Oye, no, bueno. o sea, si te me utilizó tan bien, permíteme sentirme con el No, derecho de bueno, decirte, compadre. Yo les voy a decir una cosa. Esperemos que en el próximo reality, que empieza el lunes, El lunes. va a haber mucha farándula, mucho paño que cortar. Mi Luchito. Yo estuve ¿Quién con irá él. a ser el tierno de ese reality? Ay, yo ¿Quién me- le prestará oreja, por ejemplo, a Luchito Lágrima? ¿Quieren ver un avance del Veamos un internado? avance. Muchos auspiciadores nuevos hoy Sí. día. Hice Xiaomi. Drive. Yo hice Xiaomi. Hice Drive y esos bites de arándano. Oye, estamos de vuelta, sí. Ay, perdón, que- No, pero un aplauso para nuestros Sí, para nuestros auspiciadores. auspiciadores nuevos. Quiero agradecer, de hecho, Drive, que me mandó un... A mí parece me- que me encontraron sucio. A y me mí mandaron también. detergente. A mí también me dejaron Oye, lo que una pasa es que detergente. desde que empezaron a hacer OnlyFama, se le llenó de piso, porque en OnlyFama no funciona, pero No, pero en a OnlyFama... Uniterapia también nos va bien. Sí. ¿Y sabéis con quién nos fue muy bien? Con OnlyFriends. De todas maneras. Muy sí, bueno también. Sí. muy entretenido. Muy ¿Fue bueno. bien? Oye, ¿echas de menos a Luchito? Sí. Sí, tú sabes que yo soy súper preocupado de Lucho. La Fran lo conoce mucho más que yo. Luis es solo. Él falleció su mamá, falleció su papá. Él tiene solo un hermano y a Candy. Entonces, por ejemplo, para la época de pandemia, yo estaba preocupado y decía, chuta, de repente, ¿qué come? Yo llevándole comida de mi casa. Más Luchito es muy Como sensible. Por eso Luchito muy Lágrima viene de que él es sensible. muy sensible. Él es extremadamente sensible, entonces a mí Lucho de repente me llama llorando. Ay, que me contestó esta en la prensa y pucha, yo no quería que pasara esto. Y ahí salgo yo. Entonces me agarro con El la papá de otra. todos. Tú eres como el papá de ellos, oye. Como... El tío. El No, tío. ¿sabes no por qué? sé, Porque me como pasa lo que si tú lo que uno representa. La Antonella es una mujer que se ve tremendamente fuerte y es una mamá extremadamente sensible. Entonces cuando yo veo que de hecho cuando tú dijiste como que no se meta conmigo, como dando a entender que conocías algo de ella, como No, algún no, no. secreto, o así al menos Y si lo y tomamos... si lo supiera tampoco lo... Ya, pero así como que lo tomamos nosotros. No. Entonces, en el fondo, yo dije, chuta. Y ahí yo me metí, entonces dije, yo me agarro con la Fran, porque yo tengo otra piel. Claro, pero una semana después Antonella y yo ya no teníamos ningún problema. Y yo lo seguía teniendo. Entonces decía, y le Claro, de dije, hecho, se cruzaron en un cumpleaños y yo de estaba la ahí, Ingrid, y le dije, feliz, linda la estaba. cuestión, le digo yo, vaya al cumpleaños de la Ingrid, que te encontré con la Fran sin nada. Oye, vaya a ver el internado el lunes. Pero por supuesto, o sea, obvio que lo voy a ver, quiero ver lo que está haciendo Luchito. Y además, déjenme agradecerle, por favor, a Zona Latina porque dejó ir a Luchito. Esto nunca había pasado en el canal. Pero contigo Nunca. pasó, po. Porque en el fondo ¿No fuiste a Tierra me Brava? permitieron no? a mí... ¿A Tierra Brava? ¿Ganaron servir? ¿Dónde No fuiste me tú? acuerdo cómo se llama esa Ya, cuestión, ya. ni me acuerdo. Palabra de honor. Quiero olvidar esas imágenes que parecían era horrible. Bueno, la cosa es que me permitieron a mí ir a este programa, a Luchito le permitieron a este programa. Nos han dado toda la facilidad del mundo, de verdad. Es el lugar donde yo más me he sentido libre y armando este ejército que la Fran en algún momento dijo, mira, Sergio, tanto hablar de las mafias va a formar su propia mafia y le va a resultar. Yo diría que más que mafia logré conectar con el corazón de las pirañas. Mira, mafia, Eh, conectar con el corazón, la misma cuestión. Sí, Lo podía endulzar como queráis. No, pero es una comunidad. Claro, la Éramos comunidad. una comunidad. Que Pero con estos tintes también que Pero no- son medio no ma- mafiosos. pero yo no creo que, mafiosos, No, porque se yo han ahí- devorado ya 2 personas, digamos, se echaron primero a este cabro el Paloma, ahora a Mario. ¿Y te Si quieres tienen- traer a las pirañas a la televisión abierta? Yo A quiero que un- las pirañas estén donde quieran estar, donde se sientan Es cómodas. que ellas te van a seguir y a no, ti, no, Sergio, ¿no? ellas siguen un espíritu. Por eso te hablo yo de que yo no tiene que ver con que esté yo. Eres como el Porque- pastor Soto. Como el pastor, sí, ¿verdad? Como decía la Antonella, me decía el otro día. Es como un culto. dice. Ya me está preocupando porque ya como que va a ser una secta. Es un- No, pero sí que es verdad. Imagínate yo vengo a un programa de televisión abierta, ¿verdad? Y resulta que no puedo hablar de quienes trabajan acá. No puedo hablar de la Fran, no puedo hablar de la Si Toca, no puedes puedo hablar hablar de de... nosotros. Pero Habla por ti. no, pues si me ponen esas restricciones, las pirañas dicen, chuta, este no es el espíritu del programa. Claro, Te obviamente. vendiste y nos vendiste. Entonces yo digo, no estoy dispuesto a eso. O sea, si existen las libertades de jugar con un código que entiendo cuál es el televisivo, pero transar el no poder hablar
¿verdad? O no poder develar. Ustedes al principio, ¿te acuerdas que se vendían como, vamos a hablar, la propaganda? Políticos, deportistas, no sé qué. Era la idea. Claro, claro. Por es eso, que esto partió de una manera... No, Ya, bueno, ahora eran otros encontramos, tiempos. ya a eso encontramos voy yo, nuestro que espacio. cuando tú vendes algo, Famosos tienes que al ser desnudo. fiel, famoso al desnudo. Yo lo que les prometí a las pirañas es esto. Entonces no puedo traicionar ese espíritu porque hasta ahí llega todo el proyecto. Te voy a hacer una pregunta y no me la vas a contestar ahora. Una figura Eso es mucho de la televisión abierta. Sí. Luminosa de la farándula, que tú digas, mira, ¿sabes qué? Ella me gusta, él me gusta lo que está haciendo, en fin. Y alguien que tú dices que es nefasto y que debería desaparecer del eje de la industria porque, no tengo idea, no es talentoso o en realidad representa lo peor de no sé qué. Creo que quiero a ver si te puedes jugar por dos nombres. Pero antes, Xiaomi tiene un tremendo consejo. Mira, yo probé el teléfono de Xiaomi. Así te vi. Una cámara brutal. Qué bueno. Oye, Sergio, bueno, te había dejado plantear una pregunta. Dos nombres así como uno luminoso, positivo y otro que tú digas, mira, en realidad no. Por esta razón, No, digamos. yo creo que yo no sacaría a nadie de la tele. Me gusta no que sacar, existan pero todos. como que- No, pero es que además no lo sacaría porque me encanta. Porque si lo saca, dejaría de pelear con ellos y se volvería menos atractivo para mí. Entonces no lo sacaría bajo ningún punto de vista. Lo que yo sí creo es que hay dos personas que creo que están haciendo muy buena televisión, pero es porque son de una insolencia que es extasiante para mí. O sea, a mí me pasa cosas cuando veo a Julio y cuando veo a José Antonio en esta actitud. Digo, esta es la televisión que a mí me gusta, que es insolente, que está al límite del lenguaje de la televisión abierta y que no tiene temor de algún tipo de tirón de orejas. Me encanta de parte de los dos. Tú sabes que Julio nos invitó a Terrín y Te Rompo a hacer el backstage de Fiebre. ¿Sí? Y Julio nos tuvo que ir a buscar a la puerta. O sea, imagínate lo que significa el gerente, digamos, de un canal que tuvo que ir a la puerta a buscar a Terrín y Te Rompo. Pero Julito siempre va a recibir a la puerta. ¿Verdad que va a llegar a Somos Yuli? No. Eso fue... No, porque estamos los dos ahí. No, porque me junté con Julio, pero para otras cosas, nada que ver. Y la gente pensó que era por eso no, pero voy a hacer algo en redes que se llama Noche de Pirañas. ¿Y el que menos te gusta? Y las que menos me gustan son la Raquel con la Patti, pero porque siento que no me gusta lo que representan y además porque se jactan de aquello. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron la semana pasada y una decía, la Raquel decía, pero por favor, dijo, si yo contraté a la Pata, dijo, y le pagué una brutalidad, le hice cantar 3 canciones en Pelarco y después nos fuimos a celebrar. Yo digo, ¿de verdad estamos escuchando esto? Como... O sea, ¿esto es real? O sea, representan este amiguismo, el te pago, pero no hagáis nada. No, eso no me gusta porque no me gusta la sociedad. No es que no me guste solo de ella, Ya, es la pero sociedad. eso es más colectivo, digamos. Sí, es lo que representan. Sergio, un aplauso para Sergio. ¡Chupa la bola! 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 Y esto ha tenido un giro dramático. Ay, José Antonio, ya, pero ¿por qué sabes Pero no te sabes ninguna. Me quemo, me quemo, Pero ¿sabes me qué quemo. más me gusta? ¿Cuál? Miente. Y además que lo hacen todos, los todo, camarógrafos, sí, el switch, sí, todo. sí. En Noticias Ordinarias. Ordinarias. Bueno, que